Hoy vengo a hablar de dos de las cosas que más me gustan en la vida, que es el futuro y la realidad virtual. Cuando yo era un niño, tenía 7 años, mi padre me llevó a ver 2001, una odisea del espacio. Esta referencia a Bowie es impagable. Y en ese caso, lo que me llevó a iniciar un viaje hacia el futuro, seguido de las lecturas de grandes maestros como Isaac Asimov, Arthur Clarke, y posteriormente también vi la película La máquina del tiempo en su versión más fiel al relato original de H.G. Wells. Bueno, Asimov, Clarke, Gene Roddenberry tenían una visión del futuro, de la tecnología, altamente positiva. Íbamos a alcanzar las estrellas, ese es nuestro futuro. Pero ¿y el ciberespacio? Yo tengo un claim en Twitter que dice del ciberespacio a la última frontera. En Vector 001 utilizamos la realidad virtual como una máquina del espacio-tiempo. Gracias a la realidad virtual somos capaces de recrear, por ejemplo, para museos, entornos de patrimonio histórico o el neolítico madrileño, como aparece aquí. Pero ¿cuándo empiezo ese camino hacia la realidad virtual o cuándo entra la realidad virtual en mi vida? Más bien entro yo en la realidad virtual. Pues aquí están un grupo de 5 pioneros de la realidad virtual, año 90-91, Art Futura, este casco de la NASA, este Head-Mounted Display, este casco de realidad virtual de la NASA, lo mostramos en Barcelona en 1990 y fue con este señor, que es el único que no lleva chaqueta del grupo, Javier Castellar, en un equipo de la NASA precisamente que tenían en Silicon Graphics, el primer lugar, y con él que atravesé la pantalla y entré en ese mundo de realidad virtual que atrapó mi cerebro, me atrapó completamente. Entré en un lugar complejo, asombroso y de hecho descubrí el futuro y me quedé a vivir allí para siempre, en esa realidad virtual y en ese futuro. Pero retrospectivamente, y enlazándolo con la música, el grupo Aviador Dro, que formamos unos chavales bajo la dirección de Servando Carballar con 16, 17 años, el primer grupo de tecnopop español, nosotros compartíamos todos esa visión de la ciencia ficción, de la tecnología que iba a hacer el futuro mejor para todos, para el colectivo humano. Éramos los mutantes que seguíamos evolucionando, la evolución no ha parado, seguimos evolucionando. Y sobre todas estas visiones del futuro, que nosotros con la tecnología y la ciencia querríamos luego hacerlas realidad, me di cuenta que teníamos una visión ya de la realidad virtual a partir de un relato de Isaac Asimov y de una canción nuestra que decía: hemos ido a nadar a la piscina de simulación de agua marina. Cientos de pequeños peces se enredan en tu pelo transformado en redes y en espiral. Programa en espiral. Bien, la realidad virtual la imaginábamos como una simulación compartida. La realidad virtual son mundos para ser compartidos y para ser habitados. Este es el futuro de la realidad virtual y ese fue el momento en el que empezamos a trabajar en realidad virtual. Sobre todo los artistas han tenido esa aspiración y estamos en una transición hacia llegar a ese mundo compartido de realidad virtual. Es decir, cuando la información quería ser libre, la realidad virtual quería ser compartida. Por eso no es de extrañar que uno de los proyectos más grandes en los que participé, Mundo de Estrellas, pues he participado en decenas, yo creo que casi más de 50, 60 proyectos de realidad virtual. Uno de los más interesantes fue cuando creamos una colectividad de mundos virtuales, son 8 mundos virtuales para niños hospitalizados de larga duración en el Servicio Andaluz de Salud. Como podéis comprobar, aquí tenemos un espacio virtual que además tiene 2 sistemas de comunicación superpuestos, que son videoconferencia y chat. Bueno, pues los niños, lo que decían en los hospitales, la queja que existía en los hospitales, no tenía tanto que ver con el dolor o el miedo que a veces podían expresar, sino con la soledad. Quiero tener amigos. Entonces les creamos estos mundos virtuales para que tuvieran amigos virtuales y pudieran interactuar
y desarrollar una serie de misiones cooperativas que nosotros les planteábamos en la interactividad de los mundos virtuales. Bien, pues una de las cosas que vimos aquí surgir, lo primero fue la empatía, ¿no? O sea, la realidad virtual como una máquina generadora de empatía. El crítico de cine Roger Ebert, famoso en 1992, ya dijo que la realidad virtual era una máquina de generar empatía. Nosotros en el año 98 lo estábamos comprobando con niños, poco después, porque ellos se apropiaron del mundo, generaban entre ellos, y no solamente entre los niños, sino con los médicos, también con los psicólogos, que eran un poco los dioses menores del mundo, navegaban en realidad virtual y, por ejemplo, compartían aspectos de sus enfermedades. Veíamos que los médicos estaban, y de hecho hubo una serie de informes que se publicaron internacionalmente, muy satisfechos pues con que los niños llegaban mucho más relajados a las operaciones, era más fácil hablar con ellos de todo esto, pero lo que nosotros veíamos también era cómo surgía una inteligencia colectiva infantil, ¿no? Cómo los niños, por ejemplo, con los avatares, se apropiaban del mundo y construían otro tipo de experiencias sobre las que les habíamos propuesto nosotros. Por ejemplo, los avatares se subían unos encima de otros y el niño de arriba informaba a los de abajo qué pasaba. Otra de las anécdotas, y para no alargarme mucho con este mundo virtual tan fantástico que era Mundo de Estrellas, era que nosotros decíamos, bueno, a ver, ¿dónde están los niños ahora? La mayoría estaban en un mundo espacial que era el Museo del Espacio, y allí no había gran interactividad, estaba en la Luna, había un Museo del Espacio, estaba la nave Apolo dentro, y nosotros empezamos a buscar a los niños y no los encontrábamos, hasta que vimos un niño en una esquina contando 10, 9, 8, estaban jugando al escondite, ¿no? Creo que aprendimos muchísimo en el Mundo de Estrellas y de esta inteligencia colectiva infantil que la realidad virtual pues desarrollaba a través de juegos, y bueno, sería mucho más largo de explicar, pero cómo se estaba creando también un nuevo lenguaje entre ellos mismos. Otro de los aspectos fundamentales de cómo ha evolucionado la realidad virtual y cómo va a evolucionar hacia el futuro están los artistas. Una de las claves fundamentales, porque la mayoría de nosotros conocemos, bueno, hemos visto en la presentación anterior cómo la NASA desde el primer momento en los entrenamientos a través de simulación utiliza realidad virtual para las misiones. La reparación del telescopio Hubble, por ejemplo, se hizo a través de tanto en entrenamientos en piscina sumergida como mediante sistemas de realidad virtual. Bueno, pues los artistas han sido una parte importante del origen, digamos, no académico o no científico-militar, sino el origen artístico de la realidad virtual. Yo llevo también desde el año 90 como comisario de Art Futura y he tenido el privilegio de trabajar con muchos artistas en realidad virtual, particularmente, bueno, por destacar uno de los más interesantes, más importantes, español, Pedro Garel, fallecido muy joven. Aquí estamos en un mundo virtual que hicimos que programamos nosotros, pero bajo la dirección de Pedro Garel, que se produjo en la catedral, en el claustro de la Catedral de León, un lugar sagrado donde se combinaban las energías, digamos, de la espiritualidad, de la piedra, de la luz, y porque la luz es la base de la realidad virtual, la luz es generadora de realidad al interior de los mundos virtuales, y lo que hizo Pedro aquí fue fundirse con la propia piedra de la Catedral de León y traspasar la pantalla, y nos llevó dentro de un mundo iconográfico. Ese aspecto de la fusión de la realidad y de la realidad virtual es otra de las claves de la realidad virtual para el futuro, que lo que ahora mismo se está empezando a conocer como Internet 3D, que es que hay un continuo realidad-virtualidad y todo forma parte del mismo. Entonces, estamos buscando y estamos viendo las maneras en las que fundimos la realidad con la realidad virtual en términos operativos, por ejemplo, en la industria 4.0. Eso es una de las cosas que se están haciendo. Y la inspiración quizás nació en los artistas. También quiero repasar muy brevemente dos predicciones que se hicieron en ese año, en el año 92. Una de ellas pues, la hice yo en el 2020, en este informe, donde, pues, para muy interesante, escribíamos un informe, 3 periodistas especializados en prospectiva científica, Salvador Hernández, José Antonio Mayo y yo mismo, y sobre la realidad virtual decía esto:
En el 2020, redes de realidad virtual harán posibles que distintos usuarios, que cientos, miles, millones de usuarios de diferentes naciones compartan mundos imaginarios. Clave, la realidad virtual genera esos mundos imaginarios para que interaccionen a todos los niveles. Estamos muy cerca y está empezando a nacer ya esta red de realidad virtual inmersiva con las principales empresas y desarrolladores, investigadores y artistas de todo el mundo creando esos mundos, esas redes de realidad virtual. Uno de los grandes personajes que también tuvimos en Art Futura en el año 92, que estaba dedicado a la mente global, fue Terence McKenna, también fallecido, y que es etnobiólogo, era etnobiólogo, escritor, una persona muy lúcida, y en ese año 92 nos decía que estábamos en un momento de transición evolutiva muy interesante, que se estaba formando un organismo, una mente global, un poco como fuera la noosfera de Teilhard de Chardin, y que de alguna manera ese surgimiento que tenía que ver con el colectivo humano, pero tenía que ver también con la red global de comunicaciones que nos estábamos dotando y con la realidad virtual. Y al final se iba a integrar toda la inteligencia no solo de la humanidad, sino la inteligencia natural y la inteligencia artificial en esa mente global. Y ese es otro de los aspectos del futuro de la realidad virtual. Porque una de las cuestiones que dijo es que evolucionamos tan rápido como evoluciona nuestro lenguaje. Cuando nos dotamos de nuevos lenguajes, evolucionamos de una forma mucho más rápida. Y la realidad virtual es un lenguaje, es un nuevo lenguaje. El futuro. Esta preciosa imagen del artista español también, Josán González, que participó en Art Futura este año, de alguna manera funde pues los dos aspectos, el futuro y la realidad virtual. La realidad virtual se está convirtiendo en una extensión cyborg del colectivo humano, en un acelerador neurocultural tan importante como lo fue la escritura, como lo fue la imprenta, como lo ha sido Internet. Y la realidad virtual, de alguna manera, el futuro de la realidad virtual, ¿cómo va a evolucionar la realidad virtual? Está unido al futuro de la humanidad. El camino hacia el futuro de la realidad virtual es también el camino hacia el futuro de la humanidad. Por ese lenguaje nuevo que nos estamos dotando, por esa generación de empatía que nos va a permitir afrontar grandes retos que tienen que ver pues, con el colapso económico, energético, climático, de biodiversidad. La realidad virtual crea ese contexto de inteligencia colectiva y de empatía que nos va a permitir no solamente mejorar como seres humanos, como colectivo, aumentar nuestras capacidades, ser esa extensión cyborg que necesitamos, sino que es un contexto ideal, amigable, para trabajar con nuestros amigos los robots y con las inteligencias artificiales. Va a ser necesario ese trabajo colectivo para los retos del futuro. Y la realidad virtual, en definitiva, nos está proyectando hacia ese sueño, hacia las estrellas también. Y yo lo que os quería decir como conclusión es que si queréis viajar al futuro, uno de los mejores trenes, el mejor que podéis viajar, es el tren de la realidad virtual. A por él. Gracias.